depende directamente, necesita la energía de otro microorganismo o él mismo produce su propia energía. Y está relacionado con otro microorganismo. Puede haber doble tipo de infección, no necesariamente solo de infección. Por ejemplo, pacientes hospitalizados por un cuadro de asma, hospitalizado durante mucho tiempo, una semana, y de ahí aparece su cuadro ya de neumonía. ¿Okay? Neumonía intrahospitalaria. ¿No? ¿Por qué? Porque la paciente está frecuentemente expuesta a microorganismos muy resistentes a los tratamientos. ¿Okay? Entonces puede haber doble tipo de infección. Acá tenemos los microorganismos acelulares y celulares. ¿Cuáles son los que no presentan? Los acelulares, los virus, los tumores. ¿Cuáles son los microorganismos celulares? Dos tipos de grupos. ¿Tienen? Por ejemplo, dígame usted ejemplo de células procariotas. Sabemos las bacterias. ¿Okay? Por ahí se colocan alternativas. Todo en la parte última. A, virus, B, hongos, etc. E de bacterias. Dígame usted una célula procariota. ¿Okay? ¿Cuáles son las células eucariotas? Los animales, los hongos, las plantas y los protistas. Nuevamente tenemos la misma imagen acerca de la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota y en relación a la capacidad de tener, portar el núcleo o no. ¿Okay? Y sabemos que ustedes ya han llevado biología celular, ¿cierto? Sabemos la composición de la célula, ¿no? Tenemos núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, mitocondria, paradigma de reproducción y de aspiración. ¿Okay? Algunas bacterias, es una célula procariota, pues presentan flagelos, que les va a permitir pues el movimiento constante. Presencia de flagelo, presencia de cilios, eso lo vamos a manejar en la parte práctica. ¿Quiénes? Es distinto un flagelo que un cilio, ¿ya? Flagelo es como una colita moral. En los cilios, cuando toda la célula tiene histocilios que le permiten el movimiento también, ¿ok? Y el tipo de movimiento es distinto. El movimiento para aquellas células pues, que tienen solamente flagelo, un único flagelo es un movimiento elástico, comienza a saltar. Y el movimiento aquellas células que presentan los cilios, pues es un movimiento regular, ¿no? Por presentar en toda la superficie pues esta presencia de un aspecto similar a los vellos. Entonces decimos que existen procariotas que no presentan cilios. Acá tenemos el proceso de fagocitosis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el proceso de fagocitosis? Pinocitosis. ¿Cuál es la diferencia? Fagocitar, pinocitar. Y en los dos está presente una célula con núcleo y una célula sin núcleo. ¿Cuál es? Génesis. La fagocitosis es para eliminar el organismo infeccioso y la pinocitosis es cuando el organismo ingresa a una célula para poder multiplicarse. ¿Qué más? ¿Qué es pinocitosis? ¿Qué es fagocitosis? Va a fagocitar, va a degradar, descomponer otra célula similar o distinta. Y pinocitosis es el ingreso no de algo orgánico, sino de líquido, de pinocitar. El tipo de evoluciones hacia el complejo epítesis, porque la característica estructural de una célula eucariota que tiene núcleo, pues tiende a tener una estructura totalmente compleja o mayor protección, ¿okay? Y se multiplican de forma muy rápida las bacterias, ¿no? Células procariotas, las bacterias. Y se multiplican
bacterias comenzaban a subdividir, ¿no? Si utilizaban o no las algas, cuál es su mecanismo de movimiento, qué es lo que necesitaban para su supervivencia, ¿okay? Era muy importante, entonces fueron subdivididos, ¿okay? Lo que utilizaban el metano o no, ¿okay? Fueron subdivididos en la clasificación de las arqueobacterias, algo totalmente antiguo. Y también tenía que hacerse diferente si se tenía dentro de su composición la pared celular, solamente tenía membrana o tenía pared o membrana. ¿Okay? Entonces se incluyen a las bacterias dentro del área procariota, aquellos que utilizaban el metano, aquellos que tenían la capacidad de poder sobrevivir frente a altas concentraciones de sal. Entonces fueron subdivididos. ¿Okay? Entonces por eso digo que es totalmente una clasificación antigua. Está incluido dentro de las células procariotas. Tenemos también tipos de bacterias que utilizan el metano, la sal, necesitan las temperaturas bajas para poder multiplicarse. Y frente a temperaturas altas, pues, se ponen a un estado de resistencia, para que no sean eliminadas, para que no sean destruidas. Bueno, las células procariotas son habitadas por los hongos, algas. Dentro de las bacterias tenemos las bacterias verdaderas, cuya principal característica es que poseen un mecanismo heterótropo. ¿Qué se refiere con heterótropo? Autótrofo o heterótropo. Necesitan neótrofos, ¿no? El autótrofo es propio, ¿ok? En ese grupo se incluyen los parásitos y las células microorganismos saprófitos, ¿no? Que descomponen materia inorgánica. ¿Okay? Se divide por fisión binaria, tipos de función asexual. La fisión binaria cuando tienen la capacidad que a partir de una célula se forma, se duplica el ADN y se forman dos células aparte. ¿Okay? Entonces es un mecanismo de reproducción a través de la fisión binaria. Ahora vamos a ver las características de un microorganismo. ¿Okay? Estas características que ustedes van a poder evidenciar en el microscopio. ¿Okay? Es muy importante la forma. ¿Okay? Teniendo en consideración la forma, vamos a clasificar un poco. ¿Okay? Y después se tiene que tener en cuenta el microorganismo, que si es un estreptococo, un estafilococo. ¿Okay? Entonces, en principio vamos a ver las características de los organismos. Tenemos los cocos, se caracterizan por confeita, los bacilos, forma alargada, los espirilos, que es la compositora por forma en zigzag, ¿okay? Y los piones como si fueran un bastón, una copa. Tenemos la característica de los cocos, cuando hay una subdivisión, que son los, si hay dos, tenemos el diplococo, si hay dos. Si hay más de dos, estreptococo. ¿Okay? Estreptococo. ¿Okay? Y si hay como si fuera un racimo de uvas, un acúmulo de cocos, es un estafilo. ¿Okay? Tiene la característica de un racimo de uva. El estreptococo tiene la característica de un Oye. collar, ¿no? Tenemos también los bacilos, la presencia de bacilos, la presencia de xenomonas, ¿no? Y de ahí salen todas unas espiroquetas, las espiroquetas que tienen movimiento rápido, ¿okay? Y desencadenan, pues es desencadenado a través del microorganismo que es el retorno fallido, ¿okay? Que lo vamos a ver más adelante también. ¿Okay? Vamos a ver.
cocos y hace como una cobertura, como una cápsula que une los dos cocos que se encuentran presentes. Estafilococos son un tipo de uvas, ¿ok? Estreptococos, un tipo de alga, ¿ok? El vidrio, como una especie de goma, ¿ok? Tenemos también una especie de una combinación. Puede ser un coco o puede ser un vacío, ¿ok? Por lo tanto, miren, no es totalmente circular, ¿ok? Pero el vacío, miren, un coco vacío es totalmente vacío, ¿ok? Un diplo vacío también van a encontrar en su puesto un diplo vacío, dos vacíos en formato. Los estreptobacillus, ¿okay? Cuando se juntan más de dos bacillus. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cuidado, como por ejemplo la Neisseria, ¿okay? Que representa un microorganismo tipo coco relacionado. Los bacilos, los cocobacilos, los cocos y los cocobacillus. ¿Okay? El Vibrio cholerae, por ejemplo, de la gente con el cólera. ¿Okay? Tenemos el Vibrio cholerae. Es muy importante la estructura de la bacteria. ¿Cómo está constituido? La pared puede tener pared membrana. ¿Okay? Muy importante. Estructura que siempre vamos a encontrar. Pared membrana. Estructuras que a veces vamos a encontrar presencia de bacterias, presencia de los vellitos también, las fibras, ¿okay? Las esporas es una capacidad de una resistencia, ¿okay? Al instante. Y puede haber cápsula en algunos, por ejemplo, los virus encapsulados. Presencia de pared celular, presencia de membrana, presencia de la interior. Entonces, por acá podemos preguntar, dígame usted, dentro de la estructura bacteriana, ¿cuáles son los elementos que representan constantemente una célula? ¿Ok? La bacteria. ¿Cuáles son los que pueden existir o no pueden existir? Pues, ¿por qué no puede tener? Que no tenga bacterias, puede contener virus, ¿ok? Entonces, muy importante. Entonces, acá, ¿cuál es la característica de la pared bacteriana y los gram positivos? Son estructuras totalmente distintas. Parecieran que tienen las mismas estructuras. Acá tenemos aquí la membrana. El gran negativo tiene membrana. El gran positivo también tiene membrana. El gran positivo tiene su pared celular. El gran negativo tiene pared celular, no tiene pared celular. Lo que tiene es una membrana externa y tiene una membrana interna. Eso es lo que tiene. ¿Okay? Tenemos la membrana externa, la membrana externa y la interna. Y para hacer la diferencia también, tenemos que los gran negativos tienen gran contenido de lípidos en su parte totalmente externa. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir la adhesión de los colorantes o la eliminación de los colorantes durante el proceso de inhibición. ¿Okay? Muy importante saber si es un negativo o si es un positivo. En la pared celular vamos a tener lo membrana. ¿Quién tiene pared celular? Los gramos. Dentro de la composición de la pared celular va a tener múltiples componentes.
saber el orden. Primero va cristal violeta en una tinción grande. Otra tinción que se llama Nielsen. Último va el cristal violeta. ¿Ya? Entonces tenemos la tinción cristal violeta. ¿Okay? Y después se elimina el exceso de color. ¿Qué quiere decir? Colocas cristal violeta, ¿okay? Le colocamos el yodo y luego hacemos el enjuague y el lavado con agua. El agua que corre del lavadero, pero de forma lenta, no de forma rápida. Entonces vamos a extender nuestra muestra. En esta laminita, por ejemplo, vamos a tener una muestra de orina. Vamos a tener nuestra laminita y vas a hacer la extensión de la muestra, toda la laminita. A esta extensión hacemos un secado de forma rápida al medio ambiente y le colocamos la tinción del cristal violeta. Colocamos el cristal violeta. Luego le colocamos el bol o el yodo, en este caso el yodo o el bol, lo que tengamos. ¿Okay? Y después mandamos a enjuagar. Lo enjuagamos, se va, ¿okay? Lo enjuagamos y después se añade un contraste que es el color rojo. Tenemos un color azul y un color rojo, ¿cierto? Por eso se distingue el activo con el rojo. También podemos tener la fucsina fenicada también, ¿okay? Que es un derivado. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Ustedes ya saben la estructura de un gran positivo y la estructura de un gran negativo. Peptidoglucano. De morado. ¿Por qué? Porque el colorante queda totalmente atrapada sobre la pared. Sabemos que el gran positivo tenía pared celular compuesta por proteínas que le proporcionaban resistencia. Ok, ¿ves? Tú le colocas el cristal violeta y color morado se queda atrapado en la pared bacteriana. ¿Okay? Y los gran negativos, pues no retienen el cristal violeta, el color morado. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de grasa, líquidos. Pues, ¿no? Y el agua y los líquidos, pues se van durante los lavados. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar el cristal violeta. Se va a quedar totalmente blanco la muestra. ¿Ok? Si es un gran negativo, se va a quedar blanco. ¿Qué pasa? Al utilizar la sacarina, el rojo, medio fucsia, por ahí, pues va a impregnar la sacarina y va a tener contacto con los líquidos. ¿Ok? Y va a teñir toda la muestra de color. ¿Okay? De esa manera ustedes se dan cuenta si es un gran negativo. Entonces, por la pared bacteriana. ¿Okay? Entonces, no es neumotécnico, pero no creo que sea los gran positivos tienen de morado. Púrpura es positivo. Es un gran positivo. Púrpura es un gran positivo. Positivo, la red de púrpura. Okay. Las bacterias que no se pueden clasificar en base a la admisión son las micobacterias. ¿Okay? Porque tienen otra capa al medio externo, con distintas características. ¿Okay? Y tenemos los micoplasmas, que no tienen ese mecanismo de protección de las proteínas como la peptidoglucano, la proteína, el ácido teicoico, que forman parte de la pared bacteriana. ¿Okay? Entonces vamos a tener los gran negativos y los gran positivos. Siempre los gran positivos siempre va a ser de color morado. El citoplasma, dentro del citoplasma bacteriano va a tener el ADN, que le va a permitir reproducción, la característica. Se compone de una única molécula de antinucleótido que presenta cromosomas, puede tener hasta un o más, puede tener cromosomas lineales, puede tener cromosomas circulares. Presentan ribosomas que permiten que la síntesis de proteínas en la subunidad 70S. Y presentan pues sustancias de nutrición. Presentan los granos, el glucógeno, presentan sustancias de reserva propio que ellos mismos van generando, ¿okay? A nivel del citoplasma.
como medida de adaptación de cambios celulares en el tiempo. Muy importante. Entonces acá nuevamente tenemos el citoplasma de la bacteria. El citoplasma porque permite la fosforilación, el proceso de recirculación celular, nos permite la síntesis de proteínas, la síntesis de los transportes, medio de transporte que va a utilizar pues, esta bacteria, muy importante. ¿Okay? Entonces tenemos acá exactamente todas las características del medio del citoplasma. Proteínas, adheridas, vamos a ver lípidos, fosfolípidos. Toda esta estructura es de gran importancia para su permanencia, para su supervivencia. Tenemos también aquí los polisacaros o los polipéptidos, conjunto pues, de proteínas, ¿no? Un péptido, conjunto de proteínas. ¿Okay? La cápsula, el flagelo, son proteínas motoras, proteínas de movimiento, de constante movimiento. Y las proteínas, sobre todo la proteína M, es la proteína que nosotros frecuentemente vamos a encontrar en el estudio de los estreptococcus. ¿Okay? Posteriormente vamos a ver. ¿Okay? ¿Cómo son los flagelos? Acá tenemos una muestra de un flagelo. ¿Cómo son las fibras? ¿Okay? También tenemos el flagelo, las fibras. Los cilios, ¿cómo son los cilios? Los cilios también es un mecanismo de movimiento celular. Puedes tener un solo flagelo, que se llama monótico, y puede ser más de un flagelo, lo puede. La clasificación teniendo en consideración el número de flagelos que éste posee. Los cilios y las fibras lo vamos a encontrar en la parte superior. Entonces, miren, vamos a tener microbiomas humanos. Cada parte de nuestro organismo está compuesto por una flora normal, ¿ya? Una flora no patógena, que no nos producen enfermedades, sin embargo, viven con nosotros y nos ayudan muchas veces. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver a nivel de la calidad oral, un microbioma, ¿okay? Que es un conjunto de microorganismos en una región anatómica existente, ¿okay? Que viven o no en zonas, por ejemplo, a nivel de las piernas, a nivel de la cavidad oral, a nivel de las intestinales, ¿okay? Estos grupos son dinámicos, no siempre van a encontrar, son cambiables y presentan respuestas frente al factor ambiental en tiempos de humedad, en tiempos de calor, ¿okay? Teniendo en consideración también factores ambientales, el ejercicio. Por ello es muy importante nuestra actividad física. ¿Okay? Nosotros, muy importante. Si nosotros tomamos o no medicación, también es muy importante. No siempre lo vamos a encontrar presente, porque es variable. Entonces vamos a ver funciones de encontrar este conjunto de organismos que no generan enfermedad muchas veces. ¿Okay? Metabolización de los productos alimentarios que consumimos dentro de nuestra propia alimentación. Factores, nos brindan factores necesarios para el crecimiento de las células vivas. Protege frente a infecciones provocadas por agentes, teniendo en consideración su capacidad de contagio, su capacidad de virulencia. Existe también la microbioma que estimula nuestra capacidad inmune, nuestra respuesta inmunitaria frente a cualquier infección. Tenemos varios sitios donde podemos estar colonizados, sitios externos. No va a haber ningún microorganismo con nosotros a nivel de la pleura pulmonar. En nuestra cabecita, a nivel de nuestra manito, es totalmente estéril. ¿Ok? Totalmente estéril. Alrededor, todo lo que tiene que ser alrededor de pliegues, pericardio, pleura, todo
el hígado, por ejemplo, también con la cápsula de Cristo. Pero vamos a tener sitios donde sí se va a encontrar la microbioma, microorganismos, en el intestino delgado, en la boca, en la nariz, en los genitales, ¿ok? En la piel también. Entonces, los agrupan. El microorganismo puede colonizar a la persona de forma tránsito, sin necesidad de recibir algún tipo de tratamiento. ¿Ok? Puede colonizar. Puede colonizar de forma permanente o puede causar enfermedad. ¿Ok? No todo te va a causar enfermedades. ¿Ok? Está colonizado. A nivel intestinal. ¿Ok? Microbioma, lactobacillus, enterobacterias a nivel gastrointestinal. Este sí no me va a producir enfermedades, cuadros de diarrea, a nivel de la piel tenemos los estafilococos a nivel de la piel, lo más frecuente. A nivel de la boca, ahí en práctica van a sacar una muestra de lo que vea oral con un hisopo y lo van a visualizar en el microscopio. Y lo que van a encontrar seguramente son cocos. ¿Okay? A nivel de la orina es muy frecuente los bacilos, lactobacillus o la gardnerella. Muy importante. Entonces, el microbioma por localización anatómica. A nivel del estómago, puede ser colonizado por el Helicobacter pylori. A nivel de la cavidad intestinal, a nivel de la piel también, todo lo que viene a ser a nivel de la cavidad gastrointestinal. Tenemos todas las clasificaciones que puede ser colonizado. Entonces, vemos que según la región anatómica vamos a tener distintos tipos de microorganismos que pueden causar enfermedades, pueden identificarse, ¿ok? Causando pues alteración en el estado de salud del paciente. Tenemos tipos de transmisión. Puede ser a través del contacto directo con los animales, ¿ok? Puede ser a través de vía aérea o a través de aire aéreo. Por ejemplo, el virus de la rubiola, la meningitis, la salmonela típica. También vamos a tener cuáles son los microorganismos que se encuentran con nosotros dentro de nuestra vida. Ellos pueden participar, por ejemplo, las neumonías, los histoplasmas. ¿Ok? Muy importante. Esto, así hay. Tenemos la microbioma de la boca. La microbioma ¿qué le vamos a encontrar? Estreptococcus. ¿Qué vamos a encontrar? Estafilococcus. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar? Tenemos iniciales anatómicos en el medio oral. Paladar blando, paladar duro, la mucosa en la parte externa. Podemos encontrar el Corynebacterium en la cavidad oral. Esto es lo que ustedes podrían encontrar sin estar enfermos, ¿no? Sin estar enfermos. A nivel de la piel también se llama dermatiota, dermatiota, a nivel de la piel. ¿Y cuáles son frecuentemente los estafilococos adultos? Representan aproximadamente hasta el 40% de pacientes adultos y disminuye en los pacientes pediátricos. Encontramos los estafilococos. Las zonas más secas de la piel están cubiertas por estos estafilococos de las extremidades. ¿Okay? Bueno,
bacterias, de las cosas. Oftálmica también. Tenemos microbioma oftálmico. Está colonizado por esta finalidad. Frecuente. Coagulasa es un mecanismo de esta enzima próximo de los estafilococos que me permite pues, desarrollar, multiplicarse. ¿Hasta qué hora es su clase? 6:40. 6:40. Ya, tenemos la microbiota oftálmica. La microbiota óptica, microbioma óptica, del oído, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? El neumoniae, Streptococcus pneumoniae, mucho más frecuente. ¿Qué bacilo totalmente familiar? A nivel gastrointestinal, en principio, ¿cuál tenemos? La E. coli. La E. coli. Se subdivide, pueden ser microorganismos, bacterias, anaerobias facultativas. ¿Puede o no tener relación con el oxígeno? ¿Puede? ¿Necesita o no? Puede que necesite o no necesite el oxígeno. Pero existen otros que son anaerobias estrictas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No vive en presencia de oxígeno. ¿Ok? Son anaerobias estrictas. No requieren el oxígeno para vivir. Anaerobias sin oxígeno. Estricta, para nada necesita el oxígeno. Ejemplo, dígame usted ejemplos de bacterias anaerobias facultativas. E. coli. Bueno, los tenemos a nivel gastrointestinal con mucho mayor frecuencia. Y las estrictas, ¿cuáles son a nivel gastrointestinal? Empezamos por el clostridio. Clostridio, tenemos los bacteroides. El tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el colon. Todos estos tipos de microorganismos podemos encontrar. Mucho más frecuente a nivel de estómago, esófago que el helicobacter. En pediátricos, en neonatos, en recién nacidos, vamos a tener las enterobacterias, que es mucho más frecuente. Infecciones ocasionadas por Klebsiella pneumoniae. Niños alimentados con leche materna en Streptococcus. Vamos a tener también niños alimentados solo con polvo, leche en polvo, biberones, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Va a ser variada, realmente, porque no va a tener la protección de la lactancia materna durante su desarrollo. Los niños de crecimiento también su flora normal cambia, es variable, ¿okay? Dependiendo de las edades por las cuales cursen, dependiendo del estado emocional, dependiendo del crecimiento, dependiendo del peso de los niños. A nivel de la uretra tenemos la microbioma. ¿Qué vamos a encontrar frecuentemente? Los lactobacilos. ¿Okay? Es normal, los estreptococcus. ¿Okay? La E. coli puede ocasionar un cuadro de enfermedad, una uretritis. ¿Okay? Varones o mujeres. Entonces, microbioma de la uretra. La normal de la presencia de cuadros patológicos. A nivel vaginal tenemos la microbioma también. ¿Qué vamos a encontrar? Lactobacillus. Los bacilos, los lactobacilos, vamos a encontrar la Gardnerella, ahí está. ¿Okay? Es muy importante, los lactobacillus, acidófilos, dependiendo del pH ácido a nivel vaginal. ¿Ya? Entonces, de esta manera se subclasifica teniendo en consideración el contexto anatómico, distintos tipos de gérmenes, bacterias, microorganismos. Ya sea a nivel de la piel, a nivel de la vía respiratoria, a nivel de la boca, a nivel de la faringe, a nivel gastrointestinal, ¿okay? Y a nivel de la piel. Mira. Bueno, con eso acabamos la primera clase, la teoría de microbiología.
alguna duda en cuanto a las próximas evaluaciones. Voy a hacer un pequeño esquema para que ustedes puedan entender de forma corta, resumida, ¿no?, estos temas, y después yo agrego las diapositivas. ¿Okay? Más que nada, puntos importantes, ¿okay?, lo más frecuente, no historia, ¿okay?, lo más frecuente. Voy a hacer un esquema para que ustedes un poco por día puedan salir. Pero igual todos tienen que saber del tema, porque en ese día vamos a sortear cuál es el grupo